La semana pasada hablamos un poquito sobre el problema del enojo, de la ira, de aquellas personas que no se pueden controlar. Bueno, y todos los que vivimos en Houston, hermano, por algún tiempo, sabemos muy bien lo que significa la palabra inundación. Porque si no se nos ha inundado nuestra casa, entonces conocemos amigos, familiares, hemos visto en las noticias casas que están con el agua hasta el techo y personas siendo rescatadas de los techos en botes. Y después de una inundación podemos salir a la calle y gran parte de la casa, de los muebles que quedaron en ruinas, son puestos fuera de la casa para que sean recogidos como basura. Cuando la tierra está reseca y comienza a llover, pensamos siempre que la lluvia es una bendición. Pero cuando después de mucha lluvia los suelos se saturan y los desagües construidos para evacuar el agua se llenan, y ni los suelos ni los desagües pueden absorber más agua, entonces todo comienza a inundarse. Y la lluvia que antes mirábamos como una bendición se transforma en una catástrofe que puede ocasionar la pérdida de muchas vidas. Y esto, hermano, es precisamente lo que sucede con el enojo. A veces el enojo es necesario. A veces tenemos que corregir a los niños o tenemos que corregir algo que no está funcionando bien en el hogar, en el trabajo. Otras veces tenemos que corregirnos a nosotros mismos. Y el enojo podría servirnos como un estímulo que nos lleva a mejorar nuestra vida o la de los demás. Pero el enojo debe terminar. Y el enojo no debe salirse de su cauce. La ira debe ser controlada y no debe durar demasiado. Porque si se sale de control, entonces la ira es capaz de hacer los mismos desastres que hace una inundación. De esto es lo que nos habla Proverbios capítulo 29, verso 22. Dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y si la ira fuera agua, entonces el hombre iracundo viviría inundado. Y cuando alguien vive inundado, vivirá inundando de ira todo alrededor. Y cuando esto sucede con una persona, los que están alrededor tratarán de escapar de él. Una persona que vive con mal genio y que es iracunda, transforma su ambiente en algo insufrible. Un ambiente en el que nadie quiere estar, y si es una persona que vive enojada y enojándose, además de arriesgar su salud, pierde sus amigos, podría perder su trabajo, claro, y arriesgar toda su familia, perder la familia, podría perder a todos los que ama. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte con respecto a una persona iracunda. Dice en Proverbios 26, 21, dice: como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Y luego también nos aconseja la palabra del Señor: no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. Recuerdo un muchacho que conocí y que un día me contó que el único día que su papá no lo regañaba era el día de Navidad. Ese día no le daba un tirón de oreja, ese día no le daba una palmada, ese día no le decía nada fuerte. Ese día había decidido que no se enojaría. Y para ese niño ese era el único día feliz del año. Y ese niño creció asustado porque 364 días al año lo maltrataba. Y solo tenía un día de paz y sin miedo cada año. Y por supuesto, este muchacho, aunque amaba a su padre, vivía huyendo de él. También he conocido mujeres que viven aterrorizadas porque sus esposos llegan todos los días borrachos y las golpean y las maltratan. Y no es raro que cualquier mujer desee escapar de un infierno como este.
Y aquel que vive enojado no solo pierde a su familia, sino que también pierde la bendición de Dios. Y tristemente me ha tocado ver también hombres enfermos, abandonados, solitarios, sin esperanza, por las atrocidades que cometieron cuando fueron dominados por la ira. Por eso, todo aquel que viva enojado debiera reconocer que tiene un problema y que es un problema que necesita una solución urgente. Y el primer paso para solucionar cualquier problema es siempre el mismo. Reconoce que tienes un problema. Si eres una persona dominada por la ira, reconoce que tienes un problema muy grave. Sin esto no existe solución posible. Por lo que si vives discutiendo o peleando con otros, si es que no permites que nadie te contradiga, y si sabes que tienes problemas con los demás porque te enojas y los tratas mal, reconócelo, tú tienes un problema. Me gusta como lo dice el sabio Salomón, Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Nos sentimos más cómodos disculpando nuestros errores o tratando de ignorar nuestros pecados. Y en otros casos preferimos echarle la culpa a los demás. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. En vez de arrepentirse de su pecado, le echaron la culpa el uno al otro, y Eva culpó de su pecado a la serpiente, y fueron aún más lejos cuando Adán dijo, la mujer que tú me diste. En ese momento Adán le estaba echando la culpa de su propio pecado a Dios. Y tú le puedes echar la culpa de tu enojo a todo el mundo si quieres. Pero mientras hagas eso, no arreglarás tu problema. Al contrario, el problema crecerá. Mientras hagamos esto, nuestra vida nunca mejorará. Si tratas mal a otras personas y si usas palabras ásperas, si por tu mal genio vives provocando discusiones y rencillas, reconócelo, tienes un problema que solucionar. Tú eres el que no deja de enojarse. Tú eres el que trata mal a los demás. Tú eres el que pierde el control de ti mismo. ¿Eres tú el que usa malas palabras y gritas o eres violento? No importa lo que hagan los demás o cómo te provoquen, tú necesitas arrepentirte de lo tuyo. Y cuando lo hagas, entonces habrás comenzado el camino hacia una mejor vida y hacia una mejor relación con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con todos los que te rodean. La lógica nos dice que es necesario saber qué enfermedad tenemos para saber qué medicina debiéramos usar. Y al analizarte a ti mismo, verás entonces que hay una razón de por qué te llevas mal con los demás. Y descubrirás lo que tú has hecho mal. Y entonces podrás encontrar paz con Dios y el perdón que Él nos ofrece. El rey David, hablando de su propia experiencia, escondiendo su pecado o buscando excusarlo, dijo en Salmo 32, versos 3 al 5, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. He conocido gentes que aunque son amados por sus esposas o sus esposos y por sus hijos o por sus familiares, no tienen a nadie que se les acerque. Todos huyen de ellos y tienen miedo de acercárseles, porque ellos siempre están airados y porque no controlan su ira. A nadie le gusta caminar sobre cáscaras de huevos, y hay personas que son tan fácil de enojar que los que se acercan tienen que hacerlo con el mismo cuidado de que si fueran caminando sobre cáscaras de huevo, cuidando de no quebrarlas. Y cuando una persona es así, alejará aún a las personas que más lo quieren de su lado. Entonces, no basta con reconocer nuestro error. El paso siguiente es pedir perdón a los que hemos lastimado con nuestros malos tratos. Y reconocer también que si nos comportamos mal, ofendemos a Dios
y debemos arrepentirnos de eso. Y pedirle perdón al Señor. Muchas veces nos enojamos porque los demás no alcanzan nuestras expectativas. El esposo dice, ella debiera barrer mejor. Y ella dice, él debiera tener un mejor trabajo. Otras veces exageramos las cosas y asumimos lo peor. Cuando el esposo llega media hora más tarde, la esposa dice, andabas con otra. Y si la comida está fría, el esposo se enoja, sin saber todos los problemas que ella pasó en el día con los niños. El caso es peor cuando se usa el enojo para manipular a la otra persona. Y entonces una persona adulta se comporta como un niñito que patalea, que grita en el pasillo de una tienda porque quiere un dulce. Enojarse y perder el control por cualquier situación es pecado, hermano. Y cuando hay pecado se necesita arrepentimiento y se necesita confesión. Y cuando hablamos de eso, creo que Juan el apóstol nos dice mejor lo que sucede cuando te arrepientes y pides perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, ya hemos dado 2 pasos. Y si tú eres cristiano y crees en lo que enseña la Biblia, estarás de acuerdo en que pedir perdón tiene un valor gigantesco. Y si te enojas sin una razón válida, frecuentemente tú tienes un problema, hemos dicho, y si por eso maltratas frecuentemente a otros, tu problema es grave. Y si alejas así a tu esposa, a tus hijos o a cualquier persona que te quiere, necesitas arrepentirte, pedir perdón, y si lo haces, recibirás la paz, dijimos, y la fortaleza del Señor. Como cristianos sabemos que no basta con llamarse cristiano, hermano. Necesitamos vivir como cristianos. Y eso solo es posible con la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos de su poder sobrenatural para vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana es algo sobrenatural. Ahora, si te enojas muy frecuentemente y por cualquier cosa, y si cuando te enojas reaccionas mal y gritas y usas malas palabras, si demuestras tu enojo con violencia y entonces necesitas, como dijimos, arrepentirse, entonces estás pecando y necesitas perdón y buscas al Señor. Pero ahora tienes que comenzar a trabajar con tu carácter. Necesitas dejar de pensar en ti como la persona más importante del mundo. Trata de poner a los demás en primer lugar. Necesitas ponerte el blanco de crecer a la semejanza de Jesús. Cuando te enojes, analiza tu ira para ver si realmente es justificada. Y aún, si fuere justificada, busca la ayuda del Todopoderoso para no pecar con tus reacciones. Y necesitas entender que por ti mismo eres incapaz de transformarte. Tal vez con mucho esfuerzo podrás controlarte hasta cierto punto. Y eso es bueno, porque necesitas desarrollar el autocontrol. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero eso tampoco es una solución definitiva. Para transformar tu mente y tu carácter, necesitas primero que nada cultivar una relación cercana a tu Dios. Si no estás congregándote, entonces necesitas comenzar a congregarte. Si no lees tu Biblia, entonces necesitas comenzar a leerla. Y no te conformes con leerla. Comienza a vivir una vida de obediencia a las Escrituras y sobre todo, pasa tiempo en oración. Mucha gente cuando tiene problemas con el enojo paga hasta $300 por pasar una hora sentada frente a un psicólogo para que lo escuchen. Y asisten a diferentes programas donde los ayudan para el manejo de la ira. Y esto sí puede ayudar, pero si tienes problemas con tu carácter y te enojas por cualquier cosa que podrías solucionar, solamente lo podrás hacer con la ayuda de Dios. Tú necesitas pasar tiempo con tu Dios, en oración. Al Señor no le vas a pagar los $300. Él mismo pagó el precio de las consultas en la cruz.
Hoy, aunque no lo mereces, puedes ir directamente a hablar con tu Dios todas las veces que quieras. Y lo mejor es que podrás estar con tu Dios todo el tiempo que quieras. Él no te limita el tiempo. Pero mejor que eso es que solo Dios puede hacer lo que ningún psicólogo podría hacer. Solo Dios puede cambiar tu corazón. Solo Él puede transformarte. Solo Dios te puede hacer a la semejanza de su Hijo. El siguiente paso será reconocer tu incapacidad y buscar al que todo lo puede. Para vencer necesitas las fuerzas del Todopoderoso y necesitas pasar tiempo con tu Dios. Cuando reconociste tu error y te arrepentiste y confesaste tu pecado y reconociste que no puedes vencer solo y comenzaste a buscar la ayuda de Dios, ahora debes perseverar buscando a tu Dios. Y si perseveras en tu búsqueda de la presencia del Señor, serás invencible. Me gusta lo que dice Gálatas 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No estamos solos, hermano. El poder del Todopoderoso está contigo. Y no solo está contigo, pero Cristo vive en ti. Y esto sucede cuando tú pasas tiempo en oración, cuando pasas tiempo con tu Dios. Y repito la palabra tiempo y digo tiempo porque no estoy hablando de esas oraciones tipo telegrama o tipo mensaje de texto. Por pasar tiempo con Dios no hablo de oraciones de 1 minuto, tampoco de 5 minutos. Estamos hablando de pasar tiempo con Dios y sin tener que pagar $300 por 1 hora. Pasar tiempo con Dios, sobre todo cuando te enfrentas a problemas que no puedes solucionar. Se trata de pasar 1 hora con Dios cada día, en secreto, a solas con tu Dios. No existe en la Biblia una receta que te diga cuánto tiempo debes pasar con Dios cada día, pero nuestro Señor Jesús pasaba noches completas orando. Y Jacob, cuando se sintió amenazado, dedicó toda una noche luchando con Dios. Y hermano, todo gran hombre de la Biblia y todo hombre victorioso necesita pasar mucho tiempo con Dios, en oración. No existe otro camino. Si quieres vencer esa debilidad que te hace una persona iracunda, debes aprender a dejarte guiar por el Espíritu Santo y aprender a superar tus problemas de ira, buscando dialogar con la otra persona para entenderla antes de juzgarla. Es muy importante que pienses antes de hablar y que nunca hables desde tu enojo. Controla tus palabras. En vez de condenar u ofender a la otra persona con regaños, explícale cómo te sientes tú por lo que te han hecho, por las acciones que ellos han tomado. Y eso sería más constructivo. Si te enojas por algo que sucedió hoy, habla sobre eso. No traigas a discusión peleas antiguas. Tampoco debieras asumir que la otra persona está equivocada. Escúchala primero. Necesitas saber cuál es el punto de vista de esta otra persona. Sé paciente, sé gentil, no importando que no te entiendan al principio. Demuestra respeto y conseguirás ser respetado. Como dice la Escritura, hermanos, nuestro ser antiguo debiera estar crucificado allí en la cruz. Y nosotros debiéramos buscar al Señor, y entonces cuando buscamos al Señor y el Señor está dentro de nosotros, cuando su presencia está en nuestro corazón, esa presencia se deja ver. Es imposible, hermanos, que tengamos la presencia de Cristo y que el mundo no la vea, que el mundo no pueda observarla.
Así que demostraremos nuestra relación con el Señor, demostraremos nuestra vida con el Señor por medio de nuestros actos, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras reacciones, por medio de la forma en que nosotros tratamos a los demás. Y queridos hermanos, como está escrito, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y esa debiera ser nuestra experiencia. Comienza de nuevo a congregarte, comienza a leer tu palabra, del Señor. Comienza a pasar tiempo en oración, busca a tu Dios, no dejes de buscarlo, sobre todo si tienes un problema tan grave como es el problema de no controlar la ira. Necesitas urgentemente ir al Señor para poder controlarte, para poder recibir ayuda y al mismo tiempo para ser transformado a la imagen del Señor Jesús. Que esa debiera ser nuestro blanco. Yo no sé cuál es el blanco tuyo en tu vida, pero el blanco de todo cristiano debiera ser tratar de crecer a la imagen de Cristo, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Debiéramos buscar ser semejantes al Señor Jesús. Ese debiera ser nuestro blanco. Para eso debiéramos vivir. Eso es lo que debiéramos buscar siempre. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Les ruego entonces, hermanos, dediquemos tiempo a pasar tiempo con Dios. Bueno, hermanitos, deseamos de que este mensaje haya sido de bendición para ti y nuevamente queremos informarte que nosotros nos congregamos cerca del Javier. Por si no tienes dónde congregarte, no lo estás haciendo, te invitamos hoy a las 7 de la tarde. Nuestro teléfono es 832-439-5808. Nuevamente nuestro teléfono es 832-439-5808. Hoy miércoles a las 7 de la tarde nos congregamos y también los sábados a las 7 de la tarde. Deseamos que el resto de esta semana, ¿verdad?, sea de bendición para ti, que el Señor ponga su misericordia en tu familia, en ti, en tu trabajo, en todo lo que tú eres y todo lo que tú tengas, ¿verdad? Siempre estamos pidiendo, ¿verdad?, que el Señor nos acompañe y nos dé su bendición. Y hasta la próxima, el miércoles entrante a las 9 de la mañana. Aquí tenemos una cita contigo, primeramente Dios, si Él lo permite. Y recuerda, hermano, nuestro teléfono es 832-439-5808. Que el Señor los bendiga. Señor les bendiga.